Un saludo muy especial para todos los televidentes que siempre están atentos a este espacio de salud mental, un espacio de orientación y de ayuda para aquellas personas que se sienten tristes, deprimidas o que tienen algún trastorno en su salud mental. Este es el programa indicado, pues tenemos al psiquiatra Ramón Acevedo, que les está siempre despejando cualquier inquietud sobre estos temas referentes a la salud mental. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, Luisa, muy contento de que sea viernes, de que dejen de entrar a sus casas al psiquiatra Ramón Acevedo. Aquí estamos dispuestos a aclararles todas las inquietudes y todas las dudas sobre salud mental y hoy específicamente sobre el tema de depresión en niños y adolescentes. Así es, doctor, así como los adultos, que fue nuestro tema anterior, la depresión en los adultos, los niños, así muchas personas les parezca muy llamativo, de pronto muy raro, los niños también sufren de depresión. Las causas son muy diversas y aquí este tema lo profundizaremos para que los padres estén alertas y detecten cuando sus hijos cambian el comportamiento, pues esta enfermedad, la depresión en los niños, puede causar incluso un impacto en su coeficiente intelectual y también en su desarrollo normal. Así que bienvenidos, ya saben, estamos en directo y ustedes desde ya pueden hacer sus llamadas a las líneas 448-4142 y a la línea gratuita nacional 018 51 82 82. Bienvenidos todos a Sanamente. Les recordamos que este programa es interactivo y nos interesan mucho sus llamadas, sus comentarios sobre el programa, todas sus inquietudes, muchas de ellas también pueden sentirse identificadas otras personas, ya sea porque tienen la misma enfermedad o también porque quieren tratar algún tema específico en este espacio. Entonces les recordamos nuevamente las líneas 448-4142 y la línea gratuita nacional 018 51 82 82. Asimismo, les recordamos que nosotros tenemos la posibilidad de comunicarnos a través de nuestras redes sociales. Ustedes nos pueden buscar en Televida, como en el Facebook, como Televida Colombia y en el Twitter como @Canal Televida. Doctor, damos inicio pues a este programa aclarando un poco, doctor, es muy extraño porque los niños se están deprimiendo, porque hace cuánto comenzó la enfermedad de la depresión en los niños y muchas veces o siempre los niños no tienen alguna preocupación en su vida, la única preocupación de ellos es jugar, divertirse, compartir con sus amiguitos. ¿A qué se debe esa depresión? Bueno, es muy importante que cuando hablamos de depresión en los niños, los padres y los adultos identifiquen que es que la depresión es una enfermedad que puede acompañarlo a uno a lo largo de la vida. ¿Cómo se fue descubriendo que los niños se deprimían? Cuando teníamos las salas de hospitalización de niños en pediatría y entonces hospitalizaban a un niño por una diarrea, por una enfermedad mucho más grave que una diarrea, por una deshidratación, por cualquier otra enfermedad, por lo general no dejaban entrar a las salas a las mamás o a los papás o a los adultos responsables. Y lo que encontraban los equipos de salud es que los niños, a pesar de que le hacían todo y les trataban las infecciones y todo lo que tenían, los niños no mejoraban, lloraban mucho, dejaban de comer y descubrieron que es que los niños hacían una depresión producto de ese aislamiento afectivo en que eran sometidos. Por eso actualmente en las salas de pediatría una condición casi sine qua non es que el adulto responsable, la mamá o la abuela o quien es el adulto responsable, acompaña al niño en esa hospitalización y eso ayuda a que el niño evolucione mucho más ligero y el tiempo de hospitalización se reduce. Entonces, desde esa experiencia que se tenía en estas salas de pediatría, se descubrió que los niños se deprimían. Y doctor, ya recibimos nuestra primera llamada del día, está con nosotros en la línea Orlando Zapata. ¿Cómo está? Bienvenido. Orlando. Sí, aló, muy buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muchísimas gracias, Orlando. Adelante con su inquietud, el doctor Ramón lo está escuchando. Sí, doctor, muy buenos días, felicitaciones por el programa tan maravilloso que tienen. Y la preguntita mía es un poquitico, o sea, me salió un poquitico el tema sobre, o sea, a mí me dio una crisis de pánico en el 2008. Presenté otra hace más o menos un año. Y ahorita
estoy presentando como un poco de delirio de persecución, o sea, me da miedo estar en la multitud, entonces ahorita solamente estoy tomando lo que es la fluoxetina y ahorita en el momento, o sea, no siento miedo de nada, estoy tranquilamente, eso puede desaparecer de un momento a otro así. Esa es mi pregunta, doctor. Bueno, Orlando, los ataques de pánico hacen parte de lo que se llaman los trastornos de ansiedad, y los trastornos de ansiedad pueden ser 5: el trastorno obsesivo compulsivo, los ataques de pánico, el trastorno de ansiedad generalizado, las fobias y el estrés postraumático. Los ataques de pánico pueden hacer parte también de otro espectro, y es que de la depresión. Muchas personas que se deprimen hacen ataques de pánico o ataques de ansiedad, y muchas personas que tienen ataques de pánico pueden deprimirse. Entonces la enfermedad, los ataques de pánico pueden ir y volver, cada vez vienen con mayor frecuencia y con mayor intensidad si no se recibe un buen tratamiento. Por eso hay que hacerse ese tratamiento adecuado. La fluoxetina es muy buena para la depresión asociada a los ataques de pánico, pero digamos que no es el tratamiento fundamental para los ataques de pánico. Se necesitan otros medicamentos que tengan una acción ansiolítica más fuerte, y por eso es muy importante que te hagas evaluar por el psiquiatra para que determine un ajuste en la dosis de la fluoxetina o el complemento del tratamiento, y tienes que tomar la medicación por un tiempo prudencial después de haber mejorado. Si los ataques se fueron, entonces hay que hacer el tratamiento por el tiempo que el psiquiatra diga, hasta que el psiquiatra considere que el riesgo de recaídas es menor. Por eso es tan importante hacer los seguimientos a pesar de no tener las crisis de pánico con el psiquiatra. Doctor, y tenemos otra llamada, está en la línea José Velázquez. ¿Cómo está, José? Muy buenos días. Bienvenido a Sanamente. José, te estamos escuchando, cuéntanos cuál es tu inquietud. Yo necesitaba saber, José. Yo he estado muy enfermo, he venido muy enfermo hace días, y yo no le encuentro más explicación a este malestar que el contagio con el VIH, pero yo he hablado con el psiquiatra y no me quiere prestar atención. Yo le digo y no me presta atención, y yo me siento cada día más enfermo, un malestar, un desaliento, un daño de estómago, una cantidad y dolor de cabeza, y los exámenes me salen negativos. ¿Por qué otra vía se podía uno hacer valer los derechos, doctor? ¿Cómo? ¿Por medio de una tutela o qué? ¿Qué puede hacer uno ahí en ese caso? Muy bien, José. Le agradezco mucho, doctor. Muchas gracias. De todas maneras, José, cuando uno está en tratamiento y no se entiende bien con el psiquiatra, o siente que el psiquiatra no está poniendo cuidado mucho a la enfermedad que uno tiene, pues puede pedir en AEPS que lo manden a otro psiquiatra para tener una segunda evaluación. Vuelvo y te insisto que es muy importante creer en el resultado de los exámenes negativos, lo cual puede indicar, como se lo debe haber dicho el infectólogo, que es el que maneja en este caso el VIH, te debe haber manifestado que no hay ese contagio. Pero entonces con el psiquiatra hay que evaluar la posibilidad de que te ayude a superar la idea que tienes de contagio, que ya es más de tratamiento psiquiátrico. Entonces piden a EPS que te manden a otro psiquiatra para que te haga una nueva evaluación y te ayude a entender que es más un problema de índole mental, en el sentido de la idea fija que tienes con el VIH, y creerle al infectólogo lo de la infección que él ya te ha dicho, que los exámenes son negativos y por lo tanto la posibilidad de contagio no está en este momento. Doctor, y retomando nuestro tema del día, la depresión en niños y adultos, el psiquiatra Hernán Giraldo, que es especialista en la depresión infantil y juvenil, nos hablará por qué se presenta esta depresión, cuáles son sus causas principales, pues esta depresión incluso se presenta en bebés. Veamos. Todas las depresiones se producen causadas por una disfunción en unas sustancias que están en el cerebro que se llaman neurotransmisores, igual que en los adultos.
Entonces esa disfunción de los neurotransmisores, o sea, básicamente una disminución en la serotonina, que es una sustancia que tiene que ver con el estado de ánimo, va a generar depresión. Entonces cuando esa disfunción de esos neurotransmisores está presente, generalmente por herencia, uno hereda la discapacidad de que la serotonina esté en los niveles que debería estar, y a eso se le suma un evento del entorno, entonces las dos cosas se suman y generan la aparición de los síntomas depresivos. Las causas de la depresión dependen de la edad. Cuando hablamos de lactantes, o sea, los niños pues pequeñitos, entre los 0 años y los 3 años más o menos, que es la época de lactancia, los niños pueden tener depresiones que son muy debidas a la relación con la figura materna. Necesitan ese afecto y muchas veces los niños no lo tienen adecuadamente y por eso empiezan a deprimirse. El niño entonces no va a verbalizar que está triste, él no va a decir me siento mal, me siento horrible, porque primero no tiene el lenguaje todavía adecuado y segundo porque la lectura de sus emociones todavía no es la más adecuada. Entonces, ¿cómo se pone? Son niños que no ganan peso, que no ganan talla y que hacen muchos síntomas físicos, tienden a hacer ese cólico del lactante más seguido, a hacer más estreñimiento, a tener problemitas que incluso a veces también puede ser reflejo de lo que las mamás sienten. Como un axioma que nosotros tenemos en psiquiatría infantil es que cuando un bebé tan pequeño está deprimido, hay que buscar de pronto algunos síntomas de depresión o ansiedad en la mamá o en el entorno donde el niño se mueve. Cuando son niños escolares, los niños se deprimen, también son muy reactivos a lo que ocurre en el entorno. Entonces el niño se deprime porque los papás tienen dificultades graves o porque hay cambios como por ejemplo el lugar de residencia, el lugar de estudio, hay cambios en los hábitos de la casa, hay cambios en los ritmos y eso también los pone maluquitos, los pone tristes y el síntoma radical principal aquí sería la irritabilidad. Es que empiezan a orinarse cuando ya no se estaban orinando en la camita, empiezan a hablar como niños chiquitos, empiezan a comer mal, empiezan a tener conductas como de niños más pequeños que lo que realmente deberían ser. Entonces un niño de 6 años empieza a portarse como si tuviera 3 o 4 y todos esos síntomas regresivos hablan de que el niño tiene algún problema en su desarrollo de su funcionalidad normal. Los adolescentes ya hacen un poquitico más de verbalización de la sensación de tristeza y hay que tener cuidado de no confundir con la labilidad afectiva que a veces tienen los adolescentes, y es que los adolescentes a veces tienen cambios de ánimo muy bruscos que son normales e inherentes a su mismo desarrollo adolescencial, pero cuando esos cambios ya son mucho más marcados, son mucho más profundos, entonces el adolescente ya puede estar evidenciando síntomas de que algo más serio está ocurriendo. El adolescente a veces se pone muy hostil, empieza a tener conductas inadecuadas, se sale de la casa, empieza a consumir algún tipo de sustancias, empieza a ponerse más rebelde en el colegio y eso también será un síntoma de que está deprimido. Escuchamos al doctor Hernán Giraldo, psiquiatra infantil y juvenil, que nos explicaba que la depresión se presenta en bebés, en niños y también en adolescentes. Pero doctor, cuando se presenta la depresión en bebés y sobre todo en bebés y niños, ellos no pueden expresar sus sentimientos como los adultos, que pueden contar, es que me siento triste, me siento mal por tal situación. ¿Cómo identificar, aunque el doctor ya nos explicaba algunas de esas características, que el niño empieza a hablar como un bebecito, que empieza de pronto también a hacer cosas mal o a comportarse mal en la casa como para llamar la atención? Pero denos por favor más pautas para identificar. Puede ser incluso que los bebés no solo estén llorando para saber que están deprimidos. ¿Cuáles son esas características? Sí, yo pienso, Luisa, que es muy importante, incluso para los padres, las madres y los abuelos, identificar que muchas de las cosas que a veces los adultos pensamos que son pataletas de los niños son manifestaciones de sus cuadros depresivos. Entonces, cuando estamos hablando de manifestaciones depresivas en los niños, tenemos que tener en cuenta que hay unos elementos que son muy claves. Primero, empieza a quejarse de dolor de barriga. Los dolores de barriga en los niños, por lo general, no son dolores de algún órgano interno del abdomen, sino que son más somatización de sus cuadros depresivos. Empiezan a quejarse de dolores de cabeza, que no es muy común en los niños
que se quejen de dolores de cabeza. Empiezan a aislarse de los demás compañeritos, entonces no quieren participar en los juegos normales que deberían de tener con los demás compañeritos, tanto del barrio, de la unidad donde viven o del colegio. Entonces empiezan a aislarse, empiezan a volverse agresivos, irritables, a no querer compartir con nadie, a, como dicen los papás, a querer todo solo para ellos. Empiezan a ser más exigentes y a querer todo ya, con una muy poca tolerancia a la frustración, pero no verbalizan obviamente que están tristes o que están aburridos. Ya cuando están más grandecitos, lo que los niños empiezan a manifestar es el deseo de no querer vivir o hacerle reclamo a los padres de que por qué lo trajeron al mundo, ¿no es cierto? Entonces, esos elementos tienen que llevarlo a uno a pensar en una depresión. Hay que entender una cosa que es muy clara, y es que la depresión no es tristeza, porque es que los papás dicen, es que yo no lo veo triste. No, no está triste, pero está agresivo, irritable, no quiere comer, tiene alteraciones en el sueño, no se concentra en el estudio. Todas esas cosas que nos dijo el doctor Giraldo son manifestaciones de una depresión que el niño no verbaliza porque no tiene la capacidad de sintetizar en el pensamiento el que está deprimido. Y en el adolescente ya sí, él puede verbalizar más y también cometer actos como suicidios y también de pronto acceder a las drogas, de pronto relacionarse mal. ¿Puede ser así la forma de demostrar su depresión? Claro, el adolescente, digamos que tiene un periodo en la vida, la adolescencia en un periodo en la vida en la que uno está buscando su propia identidad, está intentando ubicarse también en el mundo, y es como la época normal de la rebeldía, pero a veces esa rebeldía está cruzada con una depresión que hace sentir muy mal al adolescente consigo mismo, y entonces al sentirse muy mal consigo mismo se siente muy mal con su entorno. Entonces o se aísla de los grupos en el colegio o se pone muy irritable, dice que no quiere estudiar, no se concentra. Ahí es donde es más fácilmente presa de la presión de grupo para el consumo de drogas, porque entonces empieza a descubrir a través del alcohol, del consumo de marihuana, el consumo de perico, de cocaína, que eso como que lo estabiliza su estado del ánimo, entonces empieza a recurrir a esas sustancias para intentar sentirse bien. Entonces esa es la teoría que muchos psiquiatras y psicólogos llamamos de automedicación, es decir, él utiliza las drogas como una manera de automedicarse para buscar el bienestar. Entonces, por eso uno de los riesgos de la depresión en la adolescencia es el consumo de drogas, empezando por el alcohol, la marihuana y el perico, o incluso el llegar a hacerse daño. Muchas veces se cortan para sentir el dolor, entonces son llenos de cicatrices, y otras veces hacen gestos o incluso pueden suicidarse porque no le encuentran sentido a la vida, o se meten a bandas buscando más como experiencias que lo estimulen a ver si le encuentran sentido a la vida, o a la vez que alguien les haga daño, porque como no son capaces de suicidarse, busca más que alguien, entre comillas, lo suicide, ¿no es cierto? O sea, alguien que le haga daño porque no es capaz de hacerse daño. Doctor, ahora recibimos la llamada de Patricia Borges. ¿Cómo está? Patricia, ¿ya no la tenemos en la línea? Parece ser que no, pero está con nosotros Gladys. ¿Cómo está Gladys? Muy bien, gracias. Bienvenida a Sanamente y estamos atentos a tu inquietud. Cuéntanos. Buenos días. Es para comentarles, tengo una inquietud. Tengo un niño de 9 años y él es un niño que todo el tiempo quiere llamar la atención. En la noche le da dificultad dormir porque despierta gritando, dice que tiene miedo, o sea, no se puede dejar solo un momento. Muy bien, Gladys. Sí, doctor. Bueno, Gladys, lo primero que tenemos que aclarar no es que el niño esté llamando la atención, no es que esté llamando la atención. Cuando los niños se despiertan en las noches con miedo, gritando, y de pronto se quieren pasar para la cama de los padres o de la mamá o de la abuela o con quien vivan, lo que puede estar teniendo es una cosa que se llama ansiedad de separación, y puede estar también teniendo síntomas depresivos, porque en las noches es cuando más se sienten los miedos, precisamente por la soledad en que se está, el temor a que la mamá, el papá o el adulto que es responsable lo abandone o se muera, son las pesadillas. Entonces no es un llamar la atención, hay un elemento que tiene que ver
con la ansiedad y la depresión, y al niño hay no que ponerle y pararle bolas, sino ponerle atención a que no esté teniendo un problema mucho más grave. Hay que sentarse, hablar con él y hay que buscar la ayuda, porque este puede ser el síntoma de un cuadro depresivo inicial o de un trastorno de ansiedad más grave. Hay que buscar la ayuda con un psiquiatra que no lo evalúe, determine qué está pasando y el psiquiatra ya determinará si se necesita o no medicación o si se requiere una evaluación psicológica y lo remitirá. Por eso es muy importante que entendamos que no está llamando la atención, sino que está teniendo un problema al que le debemos de poner mucho cuidado, buscar la ayuda para que no se vaya a volver un problema crónico que le afecte al niño, como lo decía Luis ahora, el desarrollo incluso académico, porque un niño con miedo, un niño con ansiedad, con temor a que los padres se le mueran, le empieza a dar temor ir a estudiar, empieza a abandonar y a abandonar el estudio, a sentir dolores, a no querer ir a estudiar y entonces tiene un retraso académico. Doctor, muy interesante lo que decía nuestra televidente anterior, Gloria, que en muchas ocasiones se puede entender como de pronto mala crianza, que creen que el niño está exigiendo algo y que él no se quiere dormir o que está llorando, y de ahí parte esta inquietud. De pronto la educación puede influir para que un niño tenga depresión y que en muchas ocasiones esté como oculto, que se convierta en que el niño pues de pronto que esté mal criado, que no tolere la frustración, que esté esperando siempre un premio y que por eso siempre lo estemos viendo inquieto, con ira o incluso con mucha tristeza y siempre llorando, y que la gente, los padres crean que está en una depresión. Bueno, obviamente yo les he hablado muchas veces de que una de las partes fundamentales para el desarrollo de la personalidad y para uno poder avanzar a lo largo de la vida es aprender a tolerar la frustración, y allá hay un papel muy importante de los padres cuando no acceden a todo lo que el hijo demanda, sino que además le ponen unos retos para que él se vaya ganando las cosas, y los niños tienen que entender de que las cosas no son ya cuando él quiere, sino que cada cosa tiene su momento, su tiempo y digamos su lugar. Entonces eso es muy importante. Pero el tema de la depresión no es un tema de mala crianza. El tema de la depresión, como lo señalaba el doctor Giraldo ahorita, tiene mucho que ver con la herencia y tiene mucho que ver con deficiencia de ciertas sustancias en el cerebro que uno las tiene desde pequeño o se le pueden ir manifestando a lo largo que crece en la vida. Entonces la depresión no tiene tanto que ver con la educación, sino que tiene que ver con una enfermedad de funcionamiento cerebral. Pero la tolerancia a la frustración, el amor, el apoyo, la comunicación, el darle seguridad a los niños, son maneras también de ayudarle a que él enfrente las depresiones, porque las depresiones pueden ser leves, que se pueden manejar con un buen apoyo psicológico, o graves, en donde a veces hay que recurrir a la hospitalización y a la medicación, incluso a otras medidas. Entonces, el papel que juega un padre es muy importante, porque además de transmitir la herencia, también puede transmitir el comportamiento. Entonces, si yo soy depresivo y no me hago tratamiento para la depresión y toda la vida me la paso en la cama, aburrido, decaído, sin querer hacer nada, quejándome de la vida, haciendo intentos suicidas, tomando trago, etcétera, etcétera, mi hijo que puede haber heredado o mi hija que puede haber heredado el gen depresivo, aprende ese comportamiento, rápidamente se le dispara la depresión y también se acuesta a mi lado y no se vuelve a levantar. Entonces, por eso, cuando yo soy adulto y quiero construir una familia y tengo una familia, es muy importante, si tengo una depresión, hacerme el tratamiento para la depresión, para que en mi familia no se viva la depresión como un constante y una manera de enfrentar la vida. Doctor, ahora recibimos a Marta en la línea. ¿Cómo está Marta? Marta, ya no está Marta con nosotros. Entonces está Camila Torres. ¿Cómo estás, Camila? Camila. Hola. Bienvenida Sanamente. Muy bien, muchas gracias. Camila, adelante con tu inquietud, el doctor te está escuchando. Bueno, primero que todo, pues muy buenos días a ustedes. Yo quiero comentarles algo. Yo tengo una niña de 7 años. Mi embarazo fue de alto riesgo y porque tomé pues un tratamiento con medicamentos teratogénicos. Lloré todos los 9 meses. Aparte de eso, tuve una depresión postparto y como esta depresión fue tan constante, me fui dando el psiquiatra y ya me diagnosticaron, fue a mí un trastorno afectivo bipolar.
Mi pareja, el papá de esta niña, que ahora ya estamos separados, él consumía mucho marihuana y también inició como tratamientos para la depresión y para todas estas cosas, pero él nunca los terminó. Ahora la niña es muy llorona, demasiado llorona, le da mucho dolor de cabeza, le da mucho dolor de estómago y pues, ¿qué más? Y llora mucho y me preocupa que ella haya heredado pues mi depresión o la del papá y no sé cómo tratarla y me gustaría como llevarla a un psiquiatra infantil. Muy bien, Camila. Mire, es muy importante lo que tú acabas de describir y que creo que es muy importante para todos los televidentes. Si uno en la familia, tanto por el lado del papá como por tu lado como mamá, hay genes de depresión, de trastorno afectivo bipolar, el riesgo que tiene tu hija de tener la depresión y el trastorno afectivo bipolar es muy alto. El único que puede determinar si ese dolor de barriguita que está teniendo la niña, el dolor de la cabeza y el llanto son manifestaciones de una depresión, es un psiquiatra de niños, como tú lo acabas de decir, ahí está el doctor Giraldo que hoy nos está acompañando en el programa. Pero mire, lo importante, Camila, es lo que le voy a decir. La mayoría de los padres o de los adultos que identifican que el niño está teniendo un problema de comportamiento, de agresividad, de lloradera, de dolores permanentes, de miedos permanentes en la noche, de no querer estudiar, le da mucho temor llevar el niño o la niña al psiquiatra o al psicólogo, que porque entonces ya para toda la vida se va a tener que quedar con el psiquiatra y el psicólogo. Mire, uno se tiene que quedar con el psiquiatra y el psicólogo de pronto toda la vida si tiene la enfermedad y el tratamiento que le están haciendo le funciona. La gente que sufre de diabetes infantil o juvenil tiene que ir donde el endocrinólogo desde muy temprano y toda la vida tendrá que ir donde el endocrinólogo. ¿Qué tal que la gente dijera, no, es que tiene diabetes pero está muy niño, entonces ¿cómo lo vamos a llevar a que le pongan insulina? Y entonces ¿qué va a pasar? No, es que si no le ponemos la insulina no va a poder vivir la vida porque la diabetes le va a traer muchas complicaciones. Lo mismo pasa con la depresión. Si yo desde niño soy depresivo, tengo que tener un psiquiatra y un psicólogo de cabecera que me acompañe toda la vida para que mi vida sea normal, para que ese psiquiatra y ese psicólogo me acompañen y me ayuden a ser normal y a resolver los conflictos en la vida. Yo tengo pacientes desde hace muchos años que los empecé a tratar desde que eran unos niños y unos adolescentes, ahora son profesionales, exitosos y todavía van a mi cita, hablamos, miramos que hay que hacer ajustes, entonces no le dé temor. Esa decisión que tomaste, llevar a la niña al psiquiatra infantil, es lo más maravilloso que le va a pasar a su hija porque vamos a determinar qué problema tiene y la vamos a acompañar desde ahora para que su vida no vaya a ser complicada cuando sea más adulta. Bueno, doctor, ahora invitamos a todos los televidentes a que nos vamos a unos cortos mensajes institucionales, pero quédense con nosotros, pues seguiremos profundizando en este tema central del día de hoy, la depresión en niños y en adultos, y seguiremos dando pautas para que los padres identifiquen a tiempo la depresión en los menores, pues es muy importante detectarla a tiempo, así como el doctor decía, y llevarlo a donde un psiquiatra infantil para que le hagan su tratamiento adecuado. Ya regresamos. Y regresamos a Sanamente recordándoles que este es el espacio de orientación y ayuda para todas las patologías relacionadas con la salud mental, ya sea una depresión, una adicción al consumo de drogas o diferentes adicciones, ya sea el cigarrillo, el alcohol. Todos estos temas son tratados aquí en este espacio de la salud mental y en el día de hoy estamos hablando de depresión en los niños, pues estamos en un ciclo y ya la próxima semana hablaremos de distimia. Doctor, y seguimos profundizando en nuestro tema central. Y ahora, doctor, hablemos un poco de esa relación que pueda tener la depresión
con una enfermedad de salud mental que se relaciona mucho, que es la hiperactividad y el déficit de atención en niños. Está muy relacionado para que estos niños con hiperactividad también tengan depresión. Bueno, la mayoría de las patologías que presentan en la niñez o en la adolescencia, por lo general, van unas asociadas con otras. Entonces nosotros podemos encontrar muy fácilmente niños que tienen trastorno de déficit de atención, con una alta carga de ansiedad, o que por todas las dificultades que tienen en su desempeño académico se nos pueden deprimir. Entonces, digamos que el trastorno de déficit de atención se puede relacionar con los trastornos de ansiedad, como es el trastorno de ansiedad de separación, los terrores nocturnos, todas estas cosas que dan por la ansiedad pueden ser obsesivos, o pueden aparecer depresiones porque empiezan a sentirse excluidos, a sentirse rechazados, a sentir que tienen problemas académicos. Entonces, la depresión se puede asociar muy fácilmente con este tipo de trastornos. Y es muy importante entender que si no le hacemos tratamiento a los niños, no los hacemos evaluar y no hacemos las recomendaciones del psiquiatra, del neurólogo o el psicólogo, si no hacemos un buen tratamiento integral, que tiene que ser con un equipo interdisciplinario, estos trastornos pueden avanzar, afectar el avance del niño académicamente o llevarlo a que empiece a consumir drogas o se meta en actos delincuenciales. Doctor, una preocupación muy grande que pueden tener los padres de familia es los medicamentos. Cuando llevan a su menor a un psiquiatra y el psiquiatra le manda determinados medicamentos, ellos pueden considerar que su niño va a ser dependiente a ellos. Y en muchas ocasiones ellos son los que toman la decisión y dicen, ya no le voy a dar más a mi niño, él no necesita esto, él se va a aliviar por sí solo. ¿Qué recomendación le podemos dar a esos padres de familia que tienen temor a la medicación? Bueno, yo les decía hace un momento de que si uno tiene un cuadro depresivo, si uno sufre de depresión o de ansiedad y va a construir o tiene una familia, tiene la obligación de hacerse un tratamiento de tratarse su depresión y su ansiedad para que esos comportamientos depresivos y ansiosos no sean aprendidos por los hijos, que además pueden tener la carga genética. Cuando uno se ha hecho un tratamiento adecuado y ha podido experimentar el beneficio que trae el tratamiento con la medicación, sabe que si el hijo o la hija tiene un problema de ansiedad o de depresión, los tratamientos con medicamentos son adecuados siempre y cuando sean controlados por el psiquiatra. Es muy importante saber de que los medicamentos que se mandan en psiquiatría, la gran mayoría no producen dependencia, no matan el cerebro ni lo emboban a uno. Lo que hacen es todo lo contrario, le ayudan a fortalecer las neuronas cerebrales y la neurotransmisión, le protege el cerebro, le ayuda a estar más despierto, más activo, a tener mejor concentración y mejor memoria, y le ayuda a tener mejor calidad de vida. No importa la edad, siempre y cuando el tratamiento sea adecuado, sea ordenado por un psiquiatra y controlado por el psiquiatra. Muchas veces la gente le cree al vecino, a la vecina, a quién sabe quién, que le dice, mire, no se tome eso, porque es lo que ha escuchado de oídas. Yo siempre le digo a mi paciente y a las familias de mis pacientes, mire, si alguien le opina sobre el tratamiento, lo primero que le debe preguntar es, ¿dónde estudió usted medicina? Y cuando la persona le diga, usted sabe que yo no soy médico, entonces le dice, por favor, no se meta en el tratamiento que me lo está haciendo un especialista que sí estudió. Porque es que uno no puede dejar que la gente le opine sobre lo que no sabe. Nadie que va a construir un edificio contrata a un arquitecto y un ingeniero civil y después va y le pregunta al vecino si pone la puerta y el ascensor donde debe estar. Y si el vecino le dice que ponga la puerta en el techo y el piso y el ascensor en el sótano, con absoluta seguridad no le hace caso, porque lo primero que le dice es, ¿y usted a dónde estudió ingeniería para que venga a opinar? Entonces, lo mismo pasa con los tratamientos psiquiátricos. Los que podemos opinar somos los psiquiatras y hay que creer en el psiquiatra. Así es, doctor. Ahora está con nosotros María Bedoya. Bienvenida a Sanamente. Buen día. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, María, bienvenida. Qué bueno que nos estás llamando y cuéntanos cuál es tu inquietud. Bueno, me voy a salir un poquito del tema y es que tengo una inquietud para el doctor. Cuando un niño viene en un proceso terminal
y entra en muerte súbita, ¿qué tiempo más o menos puede durar ese niño? O en fin, necesito que el médico me ayude un poquito ahí en explicar qué es muerte súbita, pues ya es un niño que prácticamente es como un vegetal. Entonces necesito como aclarar esa duda ahí, por favor. Bueno, muchas gracias. María, mire, los procesos terminales, tanto en los niños como en una persona adulta, son procesos donde nadie puede determinar exactamente cuánto va a durar un proceso. Entonces, lo que se busca desde la medicina ya en los procesos terminales es acompañar al enfermo, ayudarle a que no tenga sufrimientos, a quitarle los dolores y a esperar, digamos, que el proceso naturalmente vaya avanzando hasta que, obviamente, si ya no hay nada más que hacer, llegue la muerte. La muerte, si a uno le declaran muerte súbita, es que se murió de un momento a otro sin motivo y sin razón, como a veces pasa con los futbolistas que hemos visto que caen de pronto en una cancha de fútbol y se mueren. Pero lo otro es que en el proceso de terminal a uno a veces le declaran la muerte cerebral, es decir, el cerebro deja de funcionar a pesar de que el corazón, los pulmones sigan funcionando como de manera automática, pero ya no hay funcionamiento cerebral. Eso se llama muerte cerebral y lo que se hace en ese caso es desconectar al paciente completamente de todos los otros aparatos que le están haciendo que se tenga una vida artificial y esperar entonces que el organismo de manera natural vaya agotando sus funciones hasta que se dé la muerte. Eso es la muerte cerebral, pero la muerte súbita es que uno se muere de manera intempestiva sin haberse diagnosticado ninguna enfermedad, como pasa muchas veces con los futbolistas que hemos visto que en pleno partido caen al suelo y se mueren por una falla cardíaca o de cualquier otro tipo. Ahora está con nosotros María Vélez, bienvenida. Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, bendecida por el Señor y viendo este programa tan especial con este médico que es un bendecido por el Espíritu Santo. Así es, María, cuéntanos tu inquietud. Mi inquietud es que en los niños que están con los papás separados, una niña de 3 años con los papás separados, cuando ya les toca estar que un fin de semana con el papá, que un fin de semana con la mamá, el papá que ya está organizado le dice a la niña que va a salir con la niña y llama a la mamá y dice que va a salir a una finca con una amiga, que le dice a la niña que es una amiga, después le dice que no, que es la novia, le dice a la mamá, entonces se va a ir con la familia y la familia de la novia. Entonces, sin saber quién es la familia de la novia ni qué nada, entonces que se ofusca que porque no le dicen que no. Después al fin, como es el papá, la dejan ir. La niña sigue sabiendo que es la amiga del papá. Muy bien. Bueno, María, el tema de los padres separados y la relación con los hijos, digamos que no existe una fórmula mágica ni un comportamiento que uno pueda decir que es el estándar para todos y cada una de las parejas. Eso depende mucho de cuáles fueron los motivos de la separación y cómo se dio el proceso de separación y cómo, digamos, se dio el acompañamiento de los hijos en ese proceso de separación. Por eso nosotros siempre como psiquiatras y en el campo de la salud mental le recomendamos a las parejas que siempre que hayan problemas y conflictos de pareja se vaya a una terapia de pareja. Esa terapia de pareja no busca necesariamente que se conserve la pareja, porque a veces las dificultades y la ruptura es tan grande que no hay posibilidades de mantener la pareja, pero lo que busca la terapia de pareja, si no se puede lograr esa unidad nuevamente, es que la ruptura que se dé sea lo más sana posible para cada uno como persona y como individuo y para los hijos si existen los hijos. Entonces, si en este momento está viendo esa dificultad y no están claras las cosas en relación a la separación y qué papel está jugando el papá y qué papel está jugando la mamá y la niña o el niño de 3 años está ahí como metido en un sándwich, es muy importante buscar el apoyo psicológico para que un psicólogo o una psicóloga que entienda
exactamente cuál es la dificultad, puede ayudar a que se defina de qué manera irle diciendo a la niña que cada uno de los padres tiene una vida por separado en la que va a construir cosas distintas, pero seguirán siendo sus papás y seguirán teniendo esa responsabilidad. Porque es que a veces nosotros le pasamos a los niños, son las dificultades del adulto, o sea, yo no considero, no creo, no me gusta y no creo que sea el momento de que él se consiga otra. O lo que piensa el papá, yo no creo, no considero y no me gusta que ella se consiga otro. Incluso los hombres muchas veces entonces dejan de aportar económicamente a los hijos que porque la ex esposa o la ex compañera se consiguió otro, y resulta que los hijos no son una mercancía. Los hijos son nuestros hijos, e independiente de que no estemos como esposos juntos o como compañeros, seguimos siendo los papás y seguimos teniendo unas responsabilidades tanto económicas como emocionales. Ahora, doctor, nos vamos a unos cortos mensajes institucionales. Invitamos a todos los televidentes a que se queden con nosotros, pues daremos paso a la lectura de los correos electrónicos que recibimos durante la semana a sanamente@congregacionmariana.org.co. Ya regresamos. Regresamos a Sanamente y ahora damos paso a la lectura de los correos electrónicos que les recordamos que ustedes nos pueden escribir semanalmente, ya sea indicándonos un tema que quieren que tratemos en este espacio o escribiéndonos sobre cualquier problema que ustedes tengan en la familia, ya sea con una persona que tenga un trastorno mental. En fin, aquí siempre les daremos respuesta. Nuestro correo es sanamente@congregacionmariana.org.co. También los invitamos a ingresar a nuestro sitio web www.televida.com.co. En el link de programas ustedes encuentran el programa Sanamente y allí también nos pueden dejar su inquietud. Doctor, iniciamos con la pregunta de un televidente que nos cuenta: doctora Acevedo, necesito que me diga qué puedo hacer. Me mantengo con dolor de cabeza, dolores musculares, bajo ánimo, mareos, tristeza, no me provoca nada, ni disfruto de nada. Por los dolores de cabeza, los neurólogos me mandan antidepresivos y antiepilépticos, que me ponen muy mal, pues además sufro de presión baja. Me han tratado con imipramina, topiramato, fluoxetina, lamotrigina y sertralina. Ahora me han recetado duloxetina, pero tengo miedo de tomarla porque la EPS me hizo firmar un documento por los efectos secundarios de ese medicamento. ¿Qué le podemos contestar, doctor? Bueno, obviamente todos los síntomas que está refiriendo tienen que ver con un cuadro depresivo. No sabría decir si hay una fibromialgia asociada por los dolores que tiene a nivel del cuerpo, pero indudablemente veo que han ido agotando los distintos medicamentos que se van dando y ya llegaron a la duloxetina. La duloxetina es un buen medicamento, está siendo utilizado no solo por los psiquiatras, sino incluso en las clínicas de dolor. Obviamente todos los medicamentos pueden producir efectos secundarios, no necesariamente a todo mundo, y la única manera de saber si nos va a funcionar o no es tomándoselo. Yo creo que se lo debe de tomar, tómeselo tranquilo, a la dosis que hay que empezar, que son los 30 miligramos, para después pasar a los 60 miligramos, siempre debe ser con estómago lleno, y por lo tanto la recomendación es que se tome después de la comida más grande que se hace en el día, que por lo general es el almuerzo. Doctor, ya se nos acabó el tiempo para responder los correos, pero voy a comentar dos. Uno, nos proponen un tema que es el trastorno de personalidad, que lo tendremos muy presente para uno de nuestros programas. Y otro, doctor, una televidente nos dice que si tenemos los videos del programa en algún sitio en internet, ¿usted qué les puede contestar? Sí, muy rápidamente, pronto vamos a tener la página ramonacevedoc.com, y en esa página vamos a darles el enlace para que vean los videos del programa. Bueno, doctor, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros aquí en este espacio Sanamente.
Y también le damos gracias al doctor Hernán Giraldo, que estuvo en el día de hoy apoyándonos con nuestro tema central del día de hoy, que fue la depresión en niños y en adultos. Y la próxima semana los esperamos con el tema la distimia, ya para terminar nuestro ciclo de depresión. Escuchemos entonces al doctor Hernán Giraldo, que nos dará la última recomendación del día de hoy sobre este tema, la depresión en niños y en adolescentes. Las principales consecuencias cuando un niño o un adolescente se deprimen son diferentes dependiendo de la edad también. Entonces, en los lactantes, la principal consecuencia es la pérdida en el desarrollo y la ganancia ponderostatural. Entonces, no ganan talla ni ganan peso. Y a su vez, se pierde la capacidad de un desarrollo neurocognitivo adecuado. Entonces, cuando un niño no interactúa porque está deprimido o tiene ese déficit afectivo que hace que se ponga más triste y que se sienta mal, entonces ese niño no va a tener ese desarrollo neurológico adecuado y van a ser niños que van a tener una tendencia comparativamente con otros niños de su edad a estar por debajo cognitivamente, mejor dicho. Su nivel de inteligencia tiende a no ser tan bueno como lo de los niños de su propia edad, por ese déficit en la estimulación y en la capacidad de interactuar con otros. Los niños en edad preescolar igual, entonces la principal consecuencia es el déficit en el crecimiento y en la talla, y sobre todo en la maduración neurocognitiva. Entonces, aquí es muy importante la capacidad de establecer confianza versus la desconfianza que normalmente me genera lo que no conozco. Y si yo no establezco una verdadera capacidad de establecer confianza en los otros y en mí mismo, entonces voy a ser una persona temerosa todo el tiempo o una persona con conductas agresivas. Con un adolescente la principal consecuencia es el abandono escolar, el dejar la casa, el consumo de sustancias y todo ese tipo de cosas a lo que los lleva al estar deprimidos. Entonces lo primero que los papás deben hacer es saber que existe, reconocer cuáles son los síntomas. Entonces un niño deprimido no habla de su tristeza, pero la actúa. Otra cosa que los papás deben hacer es que cuando detecten estos síntomas busquen ayuda de manera temprana y oportuna, porque si la ayuda no llega a tiempo, el cuadro va a empeorar cada vez más. Y lo fundamental es mantener vías de comunicación con sus niños y con sus adolescentes. Muchas veces el portarse mal requiere pues unos esquemas de manejo en cuanto a normas, pero también puede ser una llamada de atención para que los papás le pongan más cuidado al sardino, para que miren qué puede estar pasando con ellos. Entonces la idea es ver todo como una llamada a que le pongamos más cuidado, a que brindemos más afecto y a que hagamos los cambios que haya que hacer en cuanto a nuestra relación con ellos.